Momento ahora de análisis económico. 2021 será el año de la recuperación de la economía. Bueno, vamos a profundizar en qué es lo que se espera para el año próximo con Fede Comesaña, a quien ya le doy la bienvenida. Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Contanos. Bueno, un gusto estar en el último día del año, repasando y sobre todo viendo perspectivas para este 2021. Analicemos los principales indicadores de la economía y cómo ven los principales analistas este año que se viene. Partimos de un 2020 complicado, un 2020 imprevisto, que no estaba en los planes de nadie y a la vez caracterizado por la incertidumbre, es decir, atravesábamos un fenómeno, un shock externo sin precedentes para la economía mundial, y por ahí había que hacer de las herramientas para analizarlo sobre la marcha, y eso hacía que mirar al futuro fuera difícil durante el año, ahora con algunos elementos más, pero todavía se trata de proyecciones cargadas de una incertidumbre muy grande, tanto para arriba como para abajo. Estos números pueden cambiar en función de lo que pase, sobre todo con el panorama sanitario. Dicho esto, analicemos los números. Veamos la primera gráfica que preparamos para hoy, en la que vemos la evolución del PIB, del Producto Interno Bruto, donde vemos primero en oscuro, van a ver los años 2017, 18 y 19, un escenario de estancamiento en la economía uruguaya, y luego 2020, que es de una caída muy significativa. Los analistas estiman que este año la economía cayó 5,2%. Esto es la mediana de las respuestas que dan los expertos a la encuesta que hace el Banco Central. Es la edición de diciembre de esta encuesta, la más reciente. Hay analistas que esperan un panorama mejor, hay quienes hablan de un 3%, hay otros que hablan de un 6%, 6,2% es el dato, por ejemplo, que da el Instituto Simbe. Pero si nos quedamos con el del medio, digamos, el que separa en dos a los optimistas de los pesimistas, nos quedamos con una caída de 5,2 este año. Es una caída muy significativa, y este panorama fue cambiando pensando en una recuperación de 2,1%. Prácticamente todos los analistas esperan recuperación este año. Algunos esperan un estancamiento, son muy pocos, digamos, los más pesimistas esperan una caída de 0,2%, pero el grueso de los expertos esperan un crecimiento de la economía 3%, 2,5% en 2022. Este escenario base implicaría que recién en 2023 estaríamos recuperando los niveles de 2019 de actividad. Esto es importante aclararlo porque hace unos meses los analistas preveían otra cosa, preveían una recuperación en forma de V corta, es decir, caída en 2020 de alrededor de un 3%, recuperación de alrededor de un 3% en 2021, y ahí mismo alcanzar los niveles de 2019. Bueno, hoy la caída y la recuperación tiene más una forma de un tic, es decir, una caída brusca y una recuperación más lenta, que es lo que se ve en los números que estamos mostrando acá. Vayamos al mercado de trabajo, que quizás es el efecto más significativo que ha tenido esta pandemia sobre la economía. Pérdida importante de puestos de trabajo. Si vemos en esta segunda gráfica, una caída que pasó la tasa de 56,7% de la población en edad de trabajar ocupada a 54,2%. Acá la gráfica arranca en el 48, para que vean lo que fue respecto a los mínimos que se alcanzaron en 2002 por la crisis. En aquel entonces se llegó a una ocupación de 48%, que era un nivel muy bajo. Fíjense que si comparamos 2017, que fue un año donde se tenía un nivel de empleo más alto que en 2019, se venían perdiendo puestos de trabajo, fíjense que el dato de 2020 queda más o menos a mitad de camino entre 2017 y el mínimo de 2002. Ese 54%. Se va a recuperar de forma más lenta, quizás los niveles todavía no se alcancen en 2023, sino en 2024, los niveles de 2019, y es una recuperación mucho más lenta, con un sesgo muy marcado hacia empleos de sectores más afectados, como han sido el turismo, pero también, bueno, con un componente de sustitución de trabajo por
por tecnología y automatización. Eso es algo que se fue, ya se veía, se venía viendo en los últimos años, y en 2020 es un componente que empieza a pesar más fuerte, no solo en Uruguay, sino también en el resto del mundo. Por último, y por hoy, veamos la inflación, qué es lo que se espera con la evolución de los precios. 2020, como ven en la tercera gráfica, hay un salto de la inflación de 8,8% en 2019 a 9,3% en 2020. Ya la trayectoria se venía dando, desde 2017 la inflación viene aumentando sistemáticamente. Ahora los expertos esperan que haya una moderación en una economía que es menos pujante y a la vez con una política monetaria quizás que pueda colaborar en la reducción de la inflación, se pueda llegar a un 7,5 en 2021, 7% en 2022. Esto está todavía por encima de las metas que tiene el gobierno. Aún así, implica una buena noticia para los trabajadores, en particular aquellos que van a ver afectado su poder de compra, en particular este año y el próximo, por acuerdos salariales que se encuentran por debajo de las expectativas de inflación. En un escenario en el cual no hay margen para aumentar salarios de forma flexible respecto a lo que pase con los precios, con la economía, bueno, un punto menos de inflación implica un punto menos de pérdida de poder de compra, y eso hace que este indicador sea cada vez más relevante a la hora de analizar la situación y el impacto sobre la calidad de vida de los uruguayos. Bien, Fede, me quedo entre otras cosas con esa primera gráfica que ponías del Producto Interno Bruto y cómo los analistas privados son bastante más pesimistas respecto a las propias proyecciones del gobierno, por ejemplo, de lo que va a ser la recuperación. Sí, el gobierno ya era bastante optimista en aquel momento cuando presentó la rendición de cuentas y trazaba un escenario de crecimiento económico, quizás ya por ese entonces más optimista que el que veían los expertos. Hoy, con los nuevos datos, con un dato del tercer trimestre que fue menos favorable del esperado, y con otros datos adicionales, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel del propio rebrote del virus y el mayor número de infectados y las tendencias recientes. Bueno, todo eso tiene un efecto sobre las expectativas económicas y por ahí se refleja en estos datos más pesimistas. Esto sin duda va a obligar al gobierno a replantear un montón de cosas desde el punto de vista no solo de la perspectiva económica y del escenario, sino también a nivel de la asignación de recursos que va a ser para las distintas áreas. Por ahí se hace más urgente algunos estímulos adicionales, tanto para los sectores más afectados como para los uruguayos más vulnerables a esta situación. Bien, Federico Comesaña, habrá mucho para analizar entonces en el 2021. Por lo pronto, que tengas un gran comienzo de año y bueno, gracias por todos estos análisis a lo largo del 2020. Igualmente, felicidades para todos.